En pantalla tengo un circuito conocido como amplificador derivador, también se le conoce como amplificador diferenciador. Este circuito lo que hace es calcular la derivada de una señal de entrada para mostrarla a la salida. Son las típicas derivadas que se veían en la escuela en las clases de cálculo. Cuando se veía la sección de derivadas integrales, precisamente de esas derivadas son de las que estamos hablando. Esa es la función que cumple este circuito. Para desarrollarlo tengo aquí el circuito realizado en el protoboard, tengo una fuente de alimentación simétrica, tengo unas puntas de osciloscopio para medir las señales y aquí tengo un osciloscopio digital que me está enviando las señales a la computadora. Lo primero que vamos a hacer es revisar el diagrama del circuito. En el video anterior nosotros vimos el diagrama del integrador que calculaba la integral de una señal. En esta ocasión vamos a ver el circuito derivador, que es la función contraria, que calcula la derivada de una señal. Para ello vamos nosotros a introducir distintos tipos de señales mediante un generador de funciones que tengo aquí conectado a la señal de entrada. Con este generador de funciones voy a inyectar distintos tipos de señal a diferentes frecuencias y amplitudes al circuito. Esas señales van a venir conectadas aquí a través de este cable y este capacitor. En este caso va a ser un capacitor cerámico de 0.1 microfaradios, el cual va a ingresar en la entrada inversora. La otra entrada se va a conectar directamente a GND. El amplificador únicamente se conecta a voltaje positivo y negativo de la fuente de alimentación. Luego se realiza una retroalimentación desde la salida hasta la entrada inversora mediante una resistencia. En este caso una resistencia de 5.1 kilo ohm. Y en este cable vamos a tener la salida. Igual que en la práctica yo tengo una fuente simétrica de voltaje y tengo el osciloscopio para ver la señal de entrada y de salida. Voy a simular el circuito para que veas cómo funciona. En este momento voy a seleccionar una señal de tipo senoidal a una frecuencia de 300 Hz con una amplitud de 5 volts y aquí puedes ver el resultado en la pantalla. La entrada se ve en color rojo, es una señal senoidal de 5 volts y la salida, como tú puedes apreciar, es prácticamente idéntica a la entrada, solamente que está desfasada a 90 grados. Eso es porque la derivada de la función seno es la función coseno y la función coseno tiene un desfase de 90 grados respecto a la entrada. Entonces aquí podemos ver que efectivamente mi circuito se está comportando correctamente. Ahora yo te voy a demostrar algunas consideraciones que tengo aquí para este video. Listo, yo preparé aquí unos apuntes que quiero mostrarte antes de continuar el video. El primero es la parte del circuito. Como ya vimos, el circuito se alimenta con un capacitor, el voltaje de entrada, en la entrada inversora. Luego con una resistencia se retroalimenta desde la salida. Y la entrada no inversora se conecta a GND. Aquí vamos a tener el voltaje de entrada y aquí el voltaje de salida. Luego, si tú revisas en la teoría, el voltaje de salida del circuito derivador es igual a menos RC por la derivada del voltaje de entrada respecto al tiempo. Esta ecuación se puede reescribir de la siguiente manera. Voltaje de salida es igual a J omega RC por el voltaje de entrada. J omega son parámetros que se refieren a la frecuencia angular de la señal. El voltaje de entrada, por ejemplo, en este caso sería una senoidal. RC es el factor de multiplicación. Aquí estamos hablando de una función que está, de un voltaje que está en función del tiempo. Sin embargo, tú cuando utilizas un generador de funciones, normalmente lo que utilizas es una señal de este tipo. Por ejemplo, configuras el generador en senoidal, ingresas una señal de 2 volt pico a pico a 60 Hz. ¿Cómo puedes convertir esto en función del tiempo? Pues de la siguiente manera. El voltaje pico a pico se divide a la mitad para obtener el voltaje pico, en este caso 1 volt. La función seno se mantiene igual seno y los 60 Hz hay que convertirlos en frecuencia angular para que estén en función del tiempo. En este caso, la frecuencia angular se representa con la letra omega y omega quiere decir esta frecuencia multiplicada por 2pi. Entonces te quedaría lo siguiente: seno de 2pi por 60. T es el tiempo.
Simplificando, nos quedaría que esa señal en función del tiempo sería seno de 120 pi t. Esta de aquí sería la función del tiempo equivalente a esta señal que normalmente tú puedes ingresar con un generador de funciones. Ahora, ya teniendo el voltaje en función del tiempo, yo lo puedo reemplazar en la fórmula para obtener el voltaje de salida. El voltaje de salida sería igual a menos RC por la derivada del seno de 120 pi t respecto a t. El voltaje de salida entonces sería igual a menos RC y la derivada del seno del 120 pi sería igual a 120 pi por coseno de 120 pi t. Listo, esta es la función de salida que nosotros tendríamos si ingresáramos esta señal de entrada. Los cálculos no es necesario que tú los realices, pero yo lo realicé para mostrarte esto. Primero, si la señal de entrada que entra es seno, la salida va a ser coseno por estas razones que acabo de enumerar. Luego, la frecuencia angular de la salida se mantiene igual que la entrada. Aquí la frecuencia sería de 120 pi, que equivale a 60 Hz, y la salida sería igual 120 pi, que equivale a 60 Hz. Luego, esto es a lo que quería llegar. Esa señal siempre va a tener la misma forma, pero su amplitud va a cambiar dependiendo de este factor. Este factor de aquí está multiplicando a la función coseno, por lo tanto se dice que es directamente proporcional. En pocas palabras, y para no meternos a más detalles, quiere decir que entre mayor sea la resistencia, el capacitor o la frecuencia, la salida se va a amplificar. Y entre más pequeños sean estos valores, la salida va a disminuir. Eso es a lo que quería llegar. ¿Qué quiere decir? Que si tú cuando armes el circuito te va a dar un voltaje de salida, por ejemplo, de 5 volts. Si empieza a aumentar la frecuencia, va a aumentar. Si cambias el capacitor por otro más grande, va a aumentar. O si cambias la resistencia por otra más grande, va a aumentar. Cualquiera de los tres elementos que aumentes va a hacer que la salida aumente. Y si los disminuyes, la salida disminuye. Eso es a lo que se refiere un factor directamente proporcional. Lo podemos ver aquí, mira, cuando entra el seno, sale coseno, pero multiplicado por el factor omega RC. Omega es la frecuencia. Luego, a nivel teórico, esto ya no tiene ninguna otra explicación más que dar. Sin embargo, en la práctica hay algún efecto que te quiero explicar. Normalmente las señales no son puras cuando se generan en la práctica, sino que tienen algún tipo de ruido, aunque sea pequeño, aunque sea mínimo. Yo te lo demuestro aquí, mira, en lugar de ser una señal completamente lineal, tiene como un pequeño ruido que hace que la señal se vea un poco más ancha. Eso en el circuito de derivador puede ser un problema, porque el circuito de derivador lo que hace es amplificar los cambios en la señal, y si el circuito detecta que esa pequeña variación es de mayor frecuencia, o sea, está cambiando con más, o sea, está cambiando en el tiempo, también la va a amplificar en la salida, de tal manera que una señal de entrada que tenga poco ruido, después de ingresarla en un circuito derivador, va a aumentar el ruido. Por ejemplo, yo te lo demuestro aquí. Una señal con ruido se puede modelar matemáticamente como la suma de dos señales. Una con la frecuencia fundamental, que es la que tú quieres ingresar, más una igual pero de más pequeña amplitud. Eso te daría una forma de onda como esta. Aquí también lo explico, mira. Una función de este tipo más una función más pequeña de frecuencia mayor te daría este resultado. Entonces el derivador está viendo eso, y por eso la salida que tú tengas de un derivador puede tener mayor ruido que la entrada, pero es porque está amplificando esa segunda señal más pequeña en la salida. En electrónica existen técnicas para compensar estos efectos del derivador. Yo no lo voy a hacer en este video para que tú veas precisamente ese fenómeno, y en próximos videos ya lo voy a corregir para que veas la diferencia, pero ahorita sí quiero que lo notes, porque eso nos confirma que el circuito derivador precisamente amplifica esos cambios rápidos de señal. Entre más cambie la señal, la salida se va a amplificar más. De eso se trata el derivador. El integrador es al revés. Listo, ahora vamos a volver al circuito para ingresar unos pequeños cambios. Como yo quiero demostrarte que a mayor resistencia
La salida se va a amplificar. Voy a agregar aquí un potenciómetro para estar cambiando ese valor. Por ejemplo aquí, después de mi resistencia de 5 kilo ohms, listo, aquí ya que conecté un potenciómetro, lo voy a poner al mínimo y voy a simular el circuito. Aquí tengo la misma salida. Sin cambiar los parámetros voy a ir aumentando el valor del potenciómetro poco a poco. Y tú vas a ver cómo la señal de salida aumenta. No cambia su forma. Su forma siempre es la misma. Pero tú ves que aumenta el tamaño. Eso es porque es directamente proporcional a la resistencia. Bajo la resistencia y baja la señal. Aumento la resistencia y aumenta la señal. O sea que se amplifica. Lo mismo va a pasar con la frecuencia. Voy a poner el potenciómetro al mínimo y ahora lo que voy a aumentar va a ser la frecuencia. Ahí estoy en 300 Hz. Subo a 400 Hz. Y ahí aumentó la salida. Vuelvo a subir y va creciendo la salida. Sigo subiendo a 700 Hz y ya mira, la salida está más grande. De esa manera demostramos que el circuito también es directamente proporcional a la frecuencia. A mayor frecuencia, la señal azul crece. Y a menor frecuencia, la señal azul disminuye. Perfecto. El capacitor no lo voy a cambiar. Normalmente en la práctica no se hace. Pero si yo lo cambiara por otro más grande, sería lo mismo. A mayor valor de capacitor, aumenta la salida. Y a menor valor, disminuye. Vamos a verlo aquí en la práctica. Mira, tengo una señal senoidal. Y lo primero que voy a hacer es mostrarte lo que tengo conectado. Aquí mediante este cable rojo está ingresando la señal que viene también del osciloscopio, porque el osciloscopio tiene un generador de señales. Y tenemos este pequeño capacitor. Ese capacitor sería el capacitor de entrada, que en este caso es de 0.1 microfaradios. Después del capacitor va a estar en serie el potenciómetro y la resistencia, igual que en la simulación, a la entrada inversora. La entrada no inversora está conectada al negativo. Voy a hacer la primera prueba de cómo reacciona el circuito cambiando la resistencia. Voy a empezar a aumentar la resistencia y tú vas a ver aquí en el osciloscopio lo que pasa. Empiezo a aumentar y va creciendo la salida. Sigo aumentando, sigue creciendo la salida. Aumento al máximo y mira, la señal de salida no cambia en su forma, pero sí se amplifica tanto la señal original, que es la que me interesa, como el ruido. El ruido ya se ve muy grande ahí. Como te comenté, yo puedo eliminarlo, puedo hacerlo más pequeño, pero no lo voy a hacer para que tú veas ese fenómeno. No es igual el circuito integrador que el circuito derivador. El circuito derivador se activa con los cambios en la señal de entrada, o sea, mayor frecuencia. Y precisamente una característica del ruido es que es una señal de alta frecuencia, entonces se ve amplificada en la salida. Ese ruido aumenta. Entonces, yo quería que vieras ese fenómeno. Yo le bajo a la resistencia y la señal de salida disminuye, al igual que la amplitud del ruido. Ahí lo tengo. Con eso demostramos que es directamente proporcional a la resistencia. Ahora tengo un generador de funciones en el mismo osciloscopio con el que puedo cambiar la frecuencia. Vamos a hacerlo también. Aquí con el generador de funciones voy a cambiar la frecuencia primero a 60 Hz. Y ven que la salida se hace muy pequeña. Luego voy a aumentar a 100 Hz. Y observen la señal azul. Va creciendo. 150 Hz. Va aumentando la señal azul. 180 Hz. Aumenta. 200 Hz. 200 Hz. Ahí ya se ve un poco más grande la señal. 300 Hz. Aumenta un poco más. 400 Hz. Ya se ve un poco más grande que la señal de entrada.
500 Hz ya la superó la salida de la entrada. 600 Hz ya está más grande. 700 Hz y ahí se puede ver. Con eso demostramos también que la salida es directamente proporcional a la frecuencia de la señal de entrada. Entre más aumente la frecuencia, la señal de salida se va a ir amplificando. Por ejemplo, 800 Hz, ahí se puede ver. Muy bien. Luego, como te comenté, el otro factor que le afecta es el capacitor. En este momento no lo voy a cambiar, pero que tú sepas que también ocurre el mismo fenómeno. Perfecto. Ahora, en este video yo te mostré que la señal de entrada tiene mucho ruido. Yo, por ejemplo, ahí la tengo en 300 Hz. Y tú puedes ver todo el ruido que tiene la señal de salida. Hay un método que te permite atenuarlo rápidamente, que es con una resistencia de entrada en el circuito antes del capacitor. Y hay un método para calcularlo, además de que se pueden construir filtros, pasobandas, pasaltas y pasabajas. Eso sería tema de otro video, sin embargo voy a hacerlo nada más para que veas que ese ruido se puede atenuar. Aquí en el diagrama te voy a enseñar dónde voy a meter esa resistencia, mira. Sería aquí en el voltaje de entrada, quito el cable y antes del capacitor se conecta esa resistencia. Yo la conecto aquí. Y aquí. Esa resistencia puede ser, por ejemplo, de 330 ohms. Ahora la voy a conectar en mi circuito real para que veas cómo trabaja. Listo, ahí con ese cambio ya agregué la resistencia. Y tú puedes ver que efectivamente el ruido en la salida cambió. Se disminuyó un poco. Si yo aumento la resistencia, podemos ver que la salida es mucho más aceptable. Ya el ruido ya no es tan grande como hace un momento. Existen otras técnicas más, como te comento, para disminuir más el ruido e incluso filtrarlo o eliminarlo casi por completo. Pero no es el tema de este video porque lo vamos a hacer en un video próximo. Entonces, eso lo hice solamente agregando esa resistencia y ahora lo que quiero mostrarte son los diferentes tipos de señales en la entrada del derivador y sus resultados. Por ejemplo, vamos a revisar lo siguiente. Cuando la señal de entrada es una senoidal, mediante este circuito lo que se hace es lo siguiente. La derivada de seno de t respecto a t te va a dar igual a coseno. Eso sería la señal que tendríamos de salida, que es lo que estamos viendo en este momento en pantalla. Sin embargo, cuando yo introduzco una señal de tipo cuadrada, lo que estoy viendo es una constante, porque por ejemplo aquí sería 5 constantes y luego menos 5 y luego otra vez 5 y luego otra vez menos 5, serían constantes. Si tú revisas el formulario, la derivada de una constante es igual a 0. Entonces, cuando tú ingreses una señal de pulsos, lo que se debería ver en la salida es 0 volts, o sea, 0. No debería haber señal de salida. La salida se debería establecer en 0 porque la derivada de una constante es 0 y una función cuadrática básicamente son dos constantes, constante positiva y negativa. Luego tenemos otro caso, por ejemplo, cuando la señal de entrada sea triangular, o sea, una rampa. En este caso lo que sería una derivada de una constante por el tiempo, o sea, kt. Si tú buscas la derivada de kt respecto al tiempo, es igual a la constante. Entonces, cuando tú ingreses una señal triangular, lo que deberías esperar a la salida es una señal cuadrada. Por ejemplo, si la señal de entrada era 5t, la salida va a ser una señal de pulsos que está evaluando, que está cambiando entre 5 y menos 5. Y así se puede hacer con otro tipo de funciones. Tú puedes ingresarle una señal de entrada de x al cuadrado, x al cubo, tangente, cotangente, arcotangente. Y si buscas el formulario, vas a saber cuál es la derivada de esa función. Y esa va a ser la forma de onda que te va a dar a la salida. Recuerda siempre que eso no cambia.
La única manera, la forma de la onda se va a respetar. Nada más para aumentar o disminuir su amplitud, acuérdate del factor omega RC, que es frecuencia, resistencia, capacitor. Con eso tú puedes amplificarla o disminuirla. La forma ya no dependerá de eso, dependerá de la derivada de la señal de entrada. Perfecto. Una vez conocido eso, voy a pasar aquí al generador y te voy a mostrar señal triangular y vemos el resultado. Cuando la señal es triangular, estoy hablando de rampas. Las rampas significan una constante por la función del tiempo. El resultado debe ser una señal cuadrática. Así como lo vemos, tiene algo de ruido, pero eso vamos a aprender a corregirlo en circuitos posteriores. Y la señal de salida es cuadrática. Luego, cuando ingreso una señal cuadrada, la salida es 0. Tú puedes ver aquí un pequeño cambio, pero es porque mi señal cuadrática en este momento tiene un pequeño ruido que yo lo puedo corregir. Si yo lo corrijo y la señal de entrada se hace completamente cuadrada, la salida sería completamente 0. Pero como tiene este pequeño piquito de ruido, también tenemos un pequeño pico en la salida. Pero realmente, si tú te fijas, cuando la entrada es constante, la salida es constante. De hecho, la salida es 0. De hecho, yo te lo voy a demostrar. Mira, aquí en forma de onda le voy a inyectar voltaje de corriente directa. Lo voy a cambiar aquí el voltaje a corriente directa y voy a ingresar, por ejemplo, un voltaje de 1 volt. Y tú ves que la salida es exactamente 0, porque la derivada de una constante es 0. Voy a cambiar a 2 volts y no importa. 1.75 volts y no importa. Le puedo ingresar voltaje negativo, menos 1.75 y no importa. Menos 2 volts y no importa, porque la derivada de una constante es 0. Es lo mismo que pasa con la función cuadrática, solamente que tengo algo de ruido en este momento. La voy a poner en cuadrática y sería lo mismo. Es 0. Sin ese pequeño ruido se mantendría exactamente en 0, porque serían funciones constantes de 5 y menos 5. Vuelvo a la función senoidal, la salida es coseno. Vuelvo a la función triangular, la salida es cuadrática. Perfecto. Ya solamente me quedaría, por ejemplo, usar el potenciómetro para amplificar. Ahí, por ejemplo, aumenté el potenciómetro al máximo y vemos que amplifiqué la salida. En la cuadrática eso no le afecta nada, porque siempre me va a dar 0. Ahí yo lo pongo al mínimo y al máximo y la salida se mantiene en 0. Igual con el voltaje de corriente directa. Le pongo un voltaje de 3 volts y aunque aumente o disminuya el potenciómetro, no cambia. Pongo senoidal. Y aquí también afecta. Mínimo potenciómetro, máximo. Perfecto. Entonces, eso es lo que se puede hacer con el circuito derivador. Recuerda que para hacer todos estos proyectos necesitas tu fuente simétrica y tu osciloscopio, además del generador de señales. Más adelante, en próximos videos, vamos a entrar con las siguientes configuraciones del amplificador operacional para hacer generadores de funciones, generadores de señales triangulares, cuadráticas y senoidales, sin ninguna señal de entrada, sino que las vamos a generar nosotros mismos con estos circuitos. También vamos a utilizar PLCs y otros equipos industriales para demostrar en la práctica cómo se pueden aprovechar estos circuitos electrónicos.